Un encuentro bajo la nieve une los destinos de Chang-deok y el misterioso Jong-woo. Tras abrirle las puertas de su hogar, el mayor descubre que su invitado es un joven vampiro con un toque mágico en su cocina. Entre abrazos compartidos por el frío y promesas, Jong-woo luchará por conquistar su corazón. Chang-deok charla con un subordinado sobre dinero y negocios que no van bien, mientras en las noticias cuentan que, debido a las fuertes nevadas al inicio del año, ocurrió un accidente en la autopista que causó 2 víctimas. Luego se dirige al restaurante de ramen que le gusta, pero lo encuentra cerrado. Al mirar hacia abajo ve que acurrucado en la puerta se encuentra un chico que le ofrece hacerle el mismo ramen que comía allí, pero en su propia casa. De alguna manera, el rubio se convence rápidamente de la fiabilidad del chico y terminan yendo a buscar los ingredientes al supermercado. El pelinegro dice conocer al más alto, ya que lo veía ir al menos 3 veces por semana al restaurante, mientras él iba de camino a su propia casa. Al enterarse de esto, Chang-deok le pregunta si sabe por qué ha cerrado el restaurante, y este responde que simplemente surgió algo para evitar el tema. Al llegar al hogar del rubio, el más bajo comienza a cocinar y sirve solamente un plato para Chang-deok, diciendo que él no tiene mucha hambre. El más alto prueba la sopa y se levanta para abrirle la puerta al menor, diciéndole que se retire ya que simplemente se ve bien, pero no sabe igual que la sopa del restaurante. Ante esto, el pelinegro sale corriendo y se encierra en el baño, suplicando que lo deje quedarse allí, pues en realidad es el hijo de los dueños del restaurante, pero los acaba de perder en un accidente y no hay ningún lugar al que pueda ir. El rubio se queda callado unos instantes y luego finge llamar a la policía, haciendo que el más bajo salga del baño para detenerlo. Cuando esto sucede, simplemente lo agarra y lo echa de la casa. Vuelve dentro y termina de comer la sopa, que en realidad sí sabe como la del restaurante, pero estaba tan rica que no pudo controlar su expresión y simplemente decidió echar al niño. Más tarde, cuando sale para ir a la tienda de conveniencia, lo encuentra acurrucado en su puerta a punto de congelarse. Sin poder con el remordimiento que siente, termina dejándolo entrar y le pregunta su nombre. El chico responde que se llama Jong-woo y le explica que los únicos parientes que le quedan se llevan tan mal con él que ni siquiera fueron al funeral de sus padres, por lo que, antes de vivir con ellos, prefiere vivir con un desconocido. Chang-deok se niega drásticamente hasta que el chico cambia de táctica y comienza a disculparse por el mal sabor de los fideos, diciendo que solo se calentará allí un rato y luego saldrá a la calle, mientras tose dramáticamente. El rubio termina cediendo a un mes de estadía y el pelinegro salta a sus brazos agradeciéndole felizmente. La primera noche es algo incómoda, puesto que deben compartir manta, ya que el mayor no tiene una de sobra. Sus recursos son algo limitados porque el dinero escasea. Duermen de espaldas, luchando por mantenerse cálidos, pero a la mañana siguiente descubren que han dormido abrazados sin darse cuenta. Chang-deok charla con un colega de trabajo, quien se extraña de que haya acogido a un niño de la calle, mientras por su lado, Jong-woo se encuentra en la escuela con su amigo Dae-gil, quien le pregunta cómo ha estado estos últimos días. Al enterarse de que está viviendo con un extraño, le pregunta si éste sabe sobre su condición, pero el pelinegro dice que cree que sería mejor no mencionarlo. En un flashback vemos cómo Jong-woo vio al rubio en el restaurante cuando fue a comer allí por primera vez, y su aura lo intimidó, pero a medida que iba más y más veces al restaurante, no podía apartar los ojos de él. Al terminar el flashback, Dae-gil le ofrece al más bajo que vivan juntos. Sin embargo, Jong-woo dice que ya le debe mucho y no quiere estar en deuda con él. Por otro lado, Chang-deok decidió afeitarse la barba, pues se ha dado cuenta del aspecto desarreglado que llevaba por algunos comentarios externos. Justo el pelinegro llega de la escuela, temiendo que sea incómodo encontrarse con el mayor luego de haber despertado entre sus brazos esa mañana, cuando lo ve sin camisa en el baño, ya que estaba terminando con el afeitado. Jong-woo queda estupefacto, admirándolo un momento, y de pronto se da cuenta de que puede ser más joven de lo que creía, pero el rubio no le revela su edad. Luego de cocinar, cenar y limpiar, se acuestan a dormir, pero esta vez, para evitarse la incomodidad, el menor le pide permiso al más alto para abrazarlo mientras duermen, ya que hace frío, y tras mucho insistir, consigue el consentimiento.
Al día siguiente, Jong-woo se dio cuenta de que tenía el flequillo un poco largo, así que decidió cortarlo él mismo para ahorrar dinero, pero terminó haciendo un desastre, por lo que le pidió ayuda a Chang-deok. Este solo lo empeoró, así que lo llevó a una peluquería. En el camino, el menor se siente mal por causar un problema, pero entonces el rubio resbala y es atrapado por el pelinegro. Lo ve reír de su cabello y reconsidera que quizás no fue tan malo causar ese problema. Esa noche el menor tiene un sueño en el que el rubio le dice que sabe su secreto mientras le ofrece beber fluido vital de su muñeca. Jong-woo despierta alterado en varios sentidos. A la mañana siguiente, el rubio despierta cuando el pelinegro ya se ha ido a la escuela, pero ha llegado un paquete para él. Intenta no curiosear en el interior de un paquete que no es suyo, pero la curiosidad es más grande y termina abriéndolo. El pelinegro pasa el día entero distraído en la escuela y, a la noche, vuelve avergonzado a casa por la reacción que el sueño le causó. Cuando llega y se dispone a empezar a cocinar la cena, encuentra muchas bolsas de fluido vital en la heladera, pues es lo que había dentro del paquete. Detrás de él, Chang-deok le pide que explique rápidamente la situación antes de que lo eche de casa. El pelinegro miente diciendo que es un suplemento alimenticio, pero el rubio comienza a sospechar si es un vampiro, aunque ni siquiera él mismo puede creer eso, así que decide tirar lo que hay en el interior de una de las bolsas. Sin embargo, cuando la abre, el olor hace que los ojos del más joven cambien a color rojo y sus colmillos se vuelvan filosos. El mayor se acerca para inspeccionarlos y al presionar uno de sus dientes provoca una herida en sí mismo que deja atontado al menor. Chang-deok, al darse cuenta de la situación, decide ofrecerle su fluido vital si le explica bien lo que ocurre. Así que el pelinegro primero le cocina algo de cenar y luego, con temor, le cuenta que, como puede ver, es mitad vampiro. Su mamá era vampiro y su papá humano, pero ninguna de sus familias lo aceptaba, pues los medio vampiros son vistos como monstruos. Sin embargo, sus padres lo criaron con mucho amor y le enseñaron a convivir con los humanos. Su dieta puede ser comida humana, pero cada un par de meses es necesario que consuma fluido vital. Más allá de eso, no hay diferencias con los humanos. También cuenta que algunos vampiros de sangre pura tienen ciertas habilidades de seducción, y aunque es raro que un mestizo tenga una, él tiene la habilidad de seducir mediante su comida. A pesar de que el joven explicó todo con detalle y sinceridad, el rubio no le permitió beber de él. Simplemente le dijo que deberían intercambiar números para estar en contacto por seguridad y fueron a dormir. Una semana ha pasado desde entonces. Todo continuó con tranquilidad hasta que un día Chang-deok recibe un mensaje de disculpas por parte del menor, seguido de una llamada de la escuela, pues el pelinegro tuvo una pelea y el único adulto responsable en su círculo cercano es él. El rubio va a buscar al más bajo a la escuela y este se disculpa repetidamente por molestarlo, pero el mayor solo le pregunta si quiere que lo ayude con los chicos con los que peleó. Ante la confusión en la cara del pelinegro, simplemente olvidan el tema y el más alto decide llevarlo a comer fuera para que no tenga que cocinar ese día. Pero Jong-woo rechaza la idea, cocinando para el mayor cuando llegan a casa y él bebiendo su dosis de fluido vital. Mientras cenan juntos, el rubio lo observa detenidamente, descubriendo que realmente sí parece un vampiro, pues su piel es bonita y blanca. Al decir esto, el pelinegro se emociona y se retira con su corazón latiendo rápidamente. Al día siguiente, nieva mucho, así que Chang-deok le presta su paraguas al menor y el día transcurre con normalidad. El pelinegro quiere volver pronto a casa para cocinarle al mayor, y cuando le cuenta esto a su amigo, se sonroja. Dae-gil se sorprende por esto, pero lo deja pasar. Una vez en casa, cocina una sopa picante de verduras y carne y comen juntos. Como siempre, la comida le encanta al rubio, y esto hace muy feliz al pelinegro. Termina haciendo preguntas sobre qué piensa el más alto de las personas bisexuales, pero este lo ignora, así que al final termina confesándose. El mayor en realidad ignora el tema y le dice que debe estar confundido, que su corazón debe estar latiendo fuerte solo porque quiere su fluido vital. Esto hiere al más bajo y comienza a llorar, hasta que el rubio se disculpa, pero aún así no acepta su confesión, pues dice tener sus propios gustos y cree que el enamoramiento del pelinegro seguro es temporal. Jong-woo decide demostrarle que está equivocado y que sus sentimientos son fuertes y reales.
por lo que comienza a demostrarle afecto día a día con abrazos y palabras cálidas, incomodando al más alto, hasta que a este se le termina la paciencia y le dice que no tiene ninguna oportunidad por ser hombre y menor de edad. Luego de esto, el pelinegro vuelve a su comportamiento normal. Una noche, Chang Deok tiene un sueño en el que el menor estaba fuera de sí e intentaba beber de su fluido vital a la fuerza. Cuando despierta agitado, lo ve allí a su lado, con sus ojos rojos, y cree que realmente intentó hacerlo, pero en realidad sus ojos cambian de color también cuando se emociona, y ese era el caso en ese momento. Incluso luego de haber aclarado el malentendido, ninguno de los dos pudo seguir durmiendo. Al día siguiente llega un hombre desconocido a la oficina e intenta hacerle daño al rubio. Afortunadamente solo le hizo una pequeña herida en el brazo, pero su compañero de trabajo lo acompaña a casa igualmente. Cuando llegan, Jong-woo se preocupa por la mancha en la camisa y sus ojos rápidamente comienzan a cambiar de color. Para que el compañero de oficina del rubio no lo vea, el más alto abraza al menor mientras despide a su amigo, pero entonces con los ojos rojos también, le pregunta si el chico es un vampiro. Terminan cenando los tres juntos y congeniando muy bien. Incluso Taehyung, el compañero de Chang Deok, le dice al menor que cuando termine su estadía de un mes en casa del rubio, puede ir a su hogar a quedarse un tiempo, ya que resulta que hay varios vampiros en el círculo del mayor. Más tarde, cuando Taehyung se retira y quedan solos, el pelinegro cambia el vendaje del más alto, y luego le pregunta si puede quedarse allí, incluso luego de que haya pasado un mes. Aunque en realidad ha estado pasando bien con el chico en su hogar, decide que sería mejor para él estar rodeado de otros vampiros, así que intenta decirle que debe ir a la casa de su amigo, pero falla en el intento. Descubre que el chico no ha utilizado su habilidad de seducción en él más que la primera vez que cocinó para él, lo que significa que la cercanía que ha sentido últimamente ha sido completamente real. Termina permitiéndole quedarse, diciéndole que más adelante deberá pagarle todos los gastos de manutención. Unos días después, el pelinegro se siente extraño, pero cree que solo son dolores de crecimiento, hasta que llega a casa hirviendo en fiebre. El rubio lo encuentra, lo acuesta y compra gachas para darle de cenar. Luego de eso, el menor se siente mejor, así que simplemente van a dormir como de costumbre. Al día siguiente, el mayor le cuenta lo sucedido a su compañero y este le dice que es extraño, pero que ha escuchado que los mestizos la pasan mal con sus dolores de crecimiento, ya que crecen muy rápidamente, pero también le hace notar al rubio que el menor está por entrar a la universidad y sería bueno que charlara sobre ese tema con él. En su día libre, van a un parque de cerezos, almuerzan juntos y el mayor aprovecha el momento para incentivar al pelinegro a que tome una buena decisión con respecto a la universidad, pero este no parece interesarle, así que opta por decir que le gusta la gente rica e inteligente, para que de esa manera se esfuerce estudiando, aunque sea con la ilusión de gustarle a él. Ante esto, Jong-woo le pide que, si logra entrar a una buena universidad, considere salir con él, pues de otra manera simplemente irá a buscar trabajo a su oficina luego de terminar la secundaria. Chang Deok acepta, pero con la condición de que más adelante tenga una novia, ya que está seguro de que sus sentimientos son únicamente porque le falta experiencia con otras personas. El día siguiente es el Día de los Padres, por lo que Jong-woo decide ir a visitar la tumba de sus padres, pero se pierde de camino allí. Afortunadamente, Chang Deok se da cuenta de ello y, preguntándole a su profesora, logra dar con su ubicación y va a buscarlo en el auto de Taegeum. Una vez se encuentran, duermen en el vehículo pues hay una lluvia torrencial fuera y el rubio no está acostumbrado a conducir. Al amanecer, van a la playa, que es donde se encuentran las cenizas de los padres del pelinegro, y tienen una tranquila conversación sobre los padres de ambos y sus experiencias con la pérdida. El tiempo pasa rápidamente y los meses transcurren hasta que llega el momento del examen de admisión a la universidad. Tienen una charla en la que el rubio menciona que Jong-woo es demasiado pequeño, rechazándolo nuevamente, pero el pelinegro cuenta que se ha dado cuenta de que está enamorado de él desde el primer día que lo vio entrar en el restaurante. Esa noche el mayor ha conseguido otra manta, por lo que duermen separados por primera vez en un año. Pero el más bajo no puede dormir. Siente al rubio alejándose mientras sus propios sentimientos crecen cada día más y no sabe qué hacer.
El día del examen sale todo bien. Al salir, Jong-woo llama al rubio por teléfono para contarle sobre los resultados y agradecerle. Además, aprovecha para contarle que se está mudando en ese momento con su amigo, pues no quiere causarle más incomodidades al mayor. Cuando Chang De-ok llega a casa, ve una nota que dice que hay comida en la nevera, agradeciéndole como si nunca fueran a volver a verse. 2 años pasaron y no han tenido contacto. Taehyung le pregunta al nuevamente desarreglado rubio si no planea conocer a alguien y tener citas, lo cual lo deja pensando y termina tratando de visualizar un futuro junto a alguien esa noche antes de dormir. El problema es que la única persona que logra visualizar a su lado es a Jong-woo. El pelinegro, por su lado, charla con su amigo mientras caminan por la calle, pues le queda un año más de servicio militar y luego volverá a casa. Así que le envía un mensaje al rubio preguntándole si tiene algo que hacer esa semana, ya que quiere encontrarse con él para darle algo. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Naivi Salva, Ricardo Cortés, Isabelita, Ruth Pimentel, Cristina, Ana Patricia, Esmeralda Martínez, Morena Cadena, Diana Pérez, Fer Hernández, Carfe Ramos, Alexandra, Esperanza Solorzano, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, JCX, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Elda Díaz, Taeju Sim, Jack y Perú, Sonic Gamebreaker, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Bani 13, Tamara Cáceres, Moon Shadow, Norma Sánchez,